Bendiciones, hermanos. Qué lindo es poder compartir con ustedes una palabra poderosa de parte del Señor. Quería hablar una palabra que para mí es muy importante. ¿Por qué los discípulos en el tiempo que vivían con Jesús no pudieron sacar un endemoniado de un hombre que estaba lunático, de un muchacho lunático? Quiero llevarte a la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 14 hasta el 21. Si puedes acompañarme con la lectura en tu hogar, dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. 17. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos que Jesús aparte, vieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásalo de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice Jesús una clave para lo que estaba sucediendo a ellos en esa visita, en esa ciudad, y lo que estaba sucediendo, que querían liberar a un lunático. Jesús le deja la explicación y la clave que es muy necesaria para tu vida. Quizás hoy estás peleando contra un hombre fuerte, sobre el género de la pelea, la contienda, estás peleando contra un género, quizás en tu hogar de discordia, quizás estás peleando contra un género de pobreza, quizás estás peleando con un género de lo cual tus hijos se han ido de casa. Jesús quiere hablarte y te dice hoy, quizás lo que le dijo a los discípulos, habló Jesús fuerte con ellos. Muchas veces Dios habla fuerte a nuestras vidas para que nosotros podamos entender cuál es el error que estamos viviendo. Y el Señor habla de nuestra poca fe, porque Jesús le habló a sus discípulos y le dijo: hombres de poca fe. Quizás hoy estés con poca fe por la tribulación, por el malestar, por los problemas, por tus desiertos, por el tiempo difícil que estás pasando quizás en tu matrimonio, por un problema de salud. Quizás no sea un problema de salud tuyo, sea de algún pariente, de una persona que ames. Y el Señor te está diciendo, le dijo en ese momento: generación incrédula y perversa. Muchas veces Dios dice que cuando un padre ama a su hijo lo disciplina, y hoy quiere Dios hablarte quizás fuerte a tu corazón y decirte que has estado moviéndote en la incredulidad. Porque dice el Señor que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte: muévete y échate de un lado para allá, y ese monte debe moverse. Estamos hablando de una fe genuina de parte de Dios que nos es entregada a cada uno de nosotros. Pero debemos saberlo cómo tomarla, cómo vivirla y cómo obtenerla. Le dice Jesús a sus discípulos en el versículo 21: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor te está diciendo en este momento, quizás estás atravesando el tiempo más difícil de tu vida. Quiere decir que tus habilidades como personas, tus pensamientos, tu carácter están en un momento de decisiones profundas, y quizás estás tomando decisiones terrenales y carnales, pero no decisiones espirituales. Y habla de la palabra de Dios, nos habla de que nosotros tenemos para sacar géneros como un demonio, como la pobreza, como la discusión, como las maldiciones generacionales, hereditarias, territoriales.
Quizás estás peleando con algo que pelearon tus padres, tus abuelos. Y Dios te dice que estás teniendo poca fe. Quizás es real, es verdad, Jesús te está hablando. Pero Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe pequeña, pero va a ir creciendo. Dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay en el mundo, en la tierra. Pero esa semilla tan pequeña hace un árbol tan grande que da sombra a muchos árboles y da sombra a mucho territorio y da cobertura, protección de esa pequeña semilla. Hoy quiero invitarte que puedas entrar en un movimiento espiritual para tu vida y para tu familia. Y tú me dices, pastora, ¿cómo un movimiento espiritual? Porque el Señor quiere que generes fe dentro tuyo y tengas un movimiento profético y empieces a decirle a ese monte, y empieces a decirle a esa atadura, y empieces a decirle esa maldición, y empieces a decirle a ese género que está contra tu familia que se tiene que ir, que tienes que empezar a liberar tu casa en el nombre de Jesús. Pero el Señor te dice una clave: hay géneros que no salen si no ayunas y si no oras. A partir de este momento te estoy dando una clave espiritual. Ya no es con tus fuerzas, ya no es con tu pelea, ya no es con tu carácter. Tienes que levantarte y empezar a ayunar y orar por tu familia. Y va a venir fe, porque cuando ayunas y oras, te unes a la presencia de Dios y viene sobre ti la fe del Espíritu Santo. Y ya no vas a tener temor por lo que viene. No vas a tener temor a la pelea que estás dando. No vas a tener temor contra el enemigo que te estás enfrentando. Porque vas a empezar a santificarte a través del ayuno y la oración. Y vas a buscar de tal manera al Señor que va a empezar a revelarse en tu casa. Y eso es a través de la sujeción que nosotros hacemos ante Dios. Cuando tú decides ponerte a ayunar, le estás diciendo a tu cuerpo que se rinda delante de Dios. Cuando tú le estás diciendo a tu cuerpo que no vas a comer porque le vas a dar prioridad al Espíritu Santo. Cuando tú le estás diciendo a tu cuerpo que se va a rendir a Dios y te vas a humillar y vas a orar por ti y por tu familia, le estás diciendo a Satanás: córrete a un lado, porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y me estoy levantando como estandarte de fuego sobre mi casa y sobre mis hijos. Y Satanás está viendo que tú estás generando fe dentro de ti y él va a tener que huir sin que tú tengas que expulsarlo, porque vas a empezar a entender que la santidad, la consagración, apartarte para Dios, el ayuno es apartarnos para Dios. La oración es la humillación que nosotros tenemos. La humildad es el motivo de honra que nosotros hacemos delante de Jehová. Y el enemigo va a empezar a salir corriendo de tu hogar porque te estás humillando, porque estás declarando el nombre de Dios en tu casa. Entonces Satanás va a decir: ella ya no está sola, ella no está peleando con sus fuerzas, ella no lo está haciendo a su modo con su carácter, ella lo está haciendo al modo de Dios, como habla la Biblia en el libro de Mateo 17, capítulo 21. Pero este género no sale sin ayuno y oración, y esa promesa dice: Señor, yo me he parado en este día y voy al libro de Mateo 17, 20 y declaro esta palabra sobre mi casa. Yo en este día me estoy parando en ayuno y oración y pido que este género, este demonio, esta fortaleza que se ha levantado sobre mi casa tenga que irse a través del poder de Dios y a través del ayuno y a través de la oración. Quiero decirte algo. Va a venir sobre ti un renuevo, no tan solo una liberación sobre tu casa, no tan solo una liberación sobre tus hijos. Va a venir un despertar del Espíritu sobre tu vida, sobre aquella persona que se está apartando para Dios, para ayunar, para orar. Va a empezar a sentir un refresco sobre su mente, va a sentir una liberación, va a sentir que las caderas se van a cortar de su mano, de sus pies, que su mente, que completamente estaba aturdida, su mente que estaba bloqueada, su mente que veía todo negativo, va a empezar a cambiar, porque el Espíritu
Espíritu Santo va a venir en ese día de ayuno, en ese día de oración, en ese día que te vas a apartar para Dios. Va a venir el Espíritu Santo sobre ti y va a poner sobre ti poder. Y vas a sentir que va a expandirse ese poder sobre tu casa y sobre tus hijos, y que va a venir una fe en movimiento. Dice la palabra de Dios: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras una pequeña fe en crecimiento, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, a este problema, a esta dificultad: muévete, porque en tu boca hay poder. Pero cuando le des la orden al problema, a la dificultad, va a venir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú lances la palabra, ya tu palabra no va a ser con incredulidad, sino con fe. Y esa fe determinada que está sobre ti va a mover los aires espirituales para empezar a liberar. Va a llegar un momento que tu espíritu, el espíritu humano, se va a unir con el Espíritu de Dios. Y va a empezar a vivir tu vida lo sobrenatural de parte de Dios. Y vas a comenzar, como dice la palabra, a entrar en un nivel espiritual donde tu fe va a crecer. Y no tan solo le vas a decir al monte que se mueva. No tan solo le vas a decir al problema que se mueva de tu casa y de tus hijos. No tan solo eso, vas a empezar a tomar las promesas y vas a declarar sobre tu casa movimiento de fe profética. Y vas a decirle lo que no hay, que venga. Vas a declarar que lo que era imposible para ti va a suceder posible. Y vas a creer que todo lo que venga de parte de Dios va a ser bueno, porque esa incredulidad que había dentro de ti se ha ido a partir del ayuno y de la oración, a partir de la consagración, a partir de que te apartas para Dios. Vas a tomar la palabra y vas a tomarte de las promesas y la vas a declarar sobre tu casa. Pero esas promesas van a estar revestidas de poder. No estarás sola, porque el Espíritu Santo estará sobre ti. Mientras más te apartes para Dios, mientras más ayunes, mientras más ore, tu cuerpo, tu espíritu va a ser transfigurado. Viste que cuando habla Jesús que Él iba al monte de la transfiguración, donde Él, como que su espíritu, su clamor, su oración era tan poderosa con Dios. Era una búsqueda tan íntegra, tan santa, tan poderosa, que llegaba a su cuerpo, su espíritu, a llegar a ver como una transfiguración espiritual. Porque Él ya no se estaba moviendo en la carne, porque Él ya no se estaba moviendo como una persona normal, territorial de la tierra. Él se estaba moviendo como el Hijo de Dios y estaba tomando su lugar en lo espiritual. Y eso lo hacía su clamor, eso lo hacía su búsqueda delante de Dios, eso lo hacía su gemir delante de la presencia de Dios. Y esto va a empezar a suceder en tu casa mientras tú entres al monte, al lugar sagrado, al que tú apartas para recibir esa fe que pudrirá yugos, esa fe que romperá maldiciones, esa fe que quebrantará las obras del enemigo, esa fe que hará que el sello del Espíritu Santo esté sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu bisnieto. Toda autoridad es dada del cielo cuando nosotros nos rendimos a Dios y no a los hombres. Cuando entres en una búsqueda de parte de Dios y te sujetes a la autoridad del Espíritu y entres a un mover de Dios y pidas ser sellado con el Espíritu Santo y empieces a ayunar y empieces a orar y sea para ti un estilo de vida, verás que tus generaciones serán ganadas en un poder
poderoso de parte de Dios, que mientras vas caminando, que mientras los años van pasando, ves y observas cómo el Espíritu Santo empieza a rescatar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, porque te plantaste en arrodillarte, en ayunar. Te cubriste con las alas del Omnipotente, te pusiste en son de humillación, en palabra de honra, te humillaste a Dios. Sabes, muchas veces hay cosas que no generan bendición, son las cuales se hacen para la vista de los hombres. Pero cuando tú te apartas para Dios y eres tú y Dios, dice la palabra que cuando tú encuentras ese lugar perfecto, ese aposento, ese lugar donde empiezas a buscar del Espíritu Santo y empiezas a clamar por los tuyos y aún por los que no conoces, aún por lo que el Espíritu Santo te dé que ores. Dice el Señor que lo que está allí escondidito en la presencia de Dios, Dios después empieza a sacar a la luz y a mostrarle al mundo que Dios te responde a través de ese altar de adoración, de ese altar de humillación, de ese altar de movimiento profético. Muchas veces dice la palabra que los discípulos no pudieron sacar los demonios y caminaban con Jesús. Pero sabes, quiero decirte algo. No dejes de tener intimidad. No dejes de tener una relación con el Espíritu Santo. No dejes de buscar eso perfecto que solamente se hace a solas, orando, buscando a Dios. Haz que ese granito de mostaza, que es tu oración, que es tu ayuno, empiece a crecer y empiece a hacerse un árbol y una planta, un árbol tan grande que puedas darle sombra, cobertura, protección a los tuyos, a través de ese grano de arena que simplifica el género, de poder sacar géneros a través del ayuno y la oración. Jesús le habla a este lunático, a este endemoniado, le habla la palabra género. Hoy se habla mucho del género y yo quiero invitarte que a través de tu ayuno y de tu oración empieces a sacar los géneros que han venido a querer destruir tu casa. Y ese altar de adoración que tú has empezado a cuidar, que tú has empezado a darle tiempo, ese lugar donde te arrodillas, ese lugar donde le dices: Señor, aquí llegué y quiero estar contigo. Quiero ser revestida de poder, quiero poder orar por otros y que otros reciban como yo estoy recibiendo ahora. El Espíritu Santo se revela a aquellos lo cual lo buscan. Busca al Señor en intimidad, clama a Dios. Dice la palabra de Jehová: clama a mí y yo te responderé. Y hoy lo estás haciendo a través de la fe. Hoy estás poniendo tu ayuno, hoy estás poniendo tu oración, pero no va a ser por un día. Yo declaro sobre ti que va a ser un estado de vida. Tu ayuno, tu oración, tu intimidad con el Espíritu Santo va a ser un estado de vida que tendrás tú, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque ese estado de adoración, porque ese estado de búsqueda hará que ese grano de mostaza, que es tu primera oración, se haga algo grande y poderoso. Y aún ese problema que parecía gigante para tu casa va a ser insignificativo. Aquella gran tribulación, aquella gran pelea, aquel gran problema que sentía que te estaba matando, agotando, ese problema que estabas atravesando y sentías que iba a quitar tu vida, iba a quitar tus sentimientos o estaba agotando tu espíritu. Hoy Dios te da nuevas fuerzas y te dice: si estabas en incredulidad, si no estabas creyendo, es porque te estaba faltando ayuno y oración. Y ese pequeño grano de mostaza va a empezar a crecer en la intimidad, en la relación, en el lugar santo que has determinado a partir de este día que haya en tu hogar
un lugar santo, un lugar apartado para Dios, donde te vas a encontrar con el Espíritu Santo y vas a poder clamar por tu familia, y ese grano de mostaza se va a hacer una cobertura poderosa para tu casa. Vas a traer protección, vas a traer liberación, vas a traer sanidad, vas a traer un renuevo a través de la obediencia que te dice el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra: pero este género solo sale con ayuno y oración. Espero que esta palabra haya traído consuelo, liberación, pero firmeza del Espíritu para que avances con poder. Dios te bendiga.